Antes de hacerle dos planteamientos finales, señor secretario de Tránsito y Transporte, estamos aquí en compañía a las 8:10 del profesor Pablo Emilio Obando, ¿sí? Lo seguimos de cerca en sus plataformas virtuales, en redes sociales, a propósito de innovadoras y de también investigaciones que él hace en el campo periodístico, en el campo informativo, ¿sí? Ahora, en cuanto tiene que ver con su última columna, que está ya en todas las redes sociales, profesor Obando, en lo que tiene que ver con la descalificación, que así se ha denominado, del gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, con el ex gobernador del Valle, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Su punto de vista sobre este tema, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días para usted, periodista Juan Pablo Ortega, por supuesto para su invitado, el director de Tránsito Municipal, su acompañante y su selecta y amable audiencia. Efectivamente, como usted lo dice, nos ha tocado a nosotros ser los voceros de esta libertad de prensa, libertad de expresión consagrada en la Constitución Política de Colombia, y por ese maltrato a uno de los hombres más ilustres de Colombia, de América, del mundo, como lo es el doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal, escritor conocidísimo, Premio Manacor 1971, autor, entre otras, del libro Cóndores no entierran todos los días, Comandante Paraíso, y toda una serie. Lo único que le falta es recibir el Premio Nobel, y extrañados por ese maltrato que le dio el gobernador del departamento de Nariño, por una crítica, por un comentario muy respetuoso que hace sobre el anuncio de los inicios del diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño. Consideramos que fue desmedido, que atenta contra la libertad de expresión, y de ahí que nosotros decidimos hacer unas publicaciones porque, repetimos, reiteramos, uno de los hombres más cultos, que sabe, que conoce de la paz, que fue gobernador, alcalde, que conformó comisiones de paz a nivel nacional e internacional, como el doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Ya, ese el derecho fundamental a la libre expresión, ¿cómo se ha visto truncado según usted, profesor? Bueno, lo que pasa es que dice el gobernador de Nariño que Gustavo Álvarez Gardiazabal es déspota, grosero, que está mal informado y que no lo entiende a él, y él utiliza el doctor Luis Alfonso Escobar, dice que el doctor Gustavo Álvarez Gardiazabal no entiende al personaje que está detrás del gobierno del departamento de Nariño. Es decir, algo así como, usted no sabe quién soy yo, como constituirse en alguien intocable, que todo lo que digo, todo lo que opino, todo lo que expreso, no puede estar sometido a la censura. Mire que la Constitución Política de Colombia en su artículo 20 expresa, garantiza la libertad de expresión. La Corte de Derechos Interamericanos igualmente faculta a los periodistas para que podamos de alguna manera nosotros expresar esta libertad de expresión. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, y algo muy importante, periodista, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero mira, aquí se pretende censurar simplemente un punto de vista, es decir, se está cercenando la posibilidad que tenemos los seres humanos de opinar, de pensar, de emitir nuestros juicios y nuestros conceptos, y puede ser muy gobernador del departamento de Nariño, pero es un ciudadano colombiano, no es infalible, comete y ha cometido errores, como lo hemos demostrado a través de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación, y por muy gobernador de Nariño que sea, pues no puede ser una persona megalómana que cree que es infalible, que no comete errores. Todo lo contrario, es un ser humano como cualquiera de nosotros y está sometido al escarnio público. A muchos, por supuesto, están de acuerdo con el inicio de esos diálogos regionales de paz, pero muchos hemos hecho algunas inquietudes, algunos reparos, y nos asiste no solo la ley, sino la Constitución y, lo más importante, los principios que nos otorga y nos faculta los derechos humanos, y repito, a nivel mundial. Aquí nos escribe un oyente, dice que pues no ha sido fácil, nada fácil,
interactuar, ¿sí? Ni con el señor gobernador, que permanentemente vive estresado, ocupado. Tampoco se conoce al secretario de Educación, tampoco al de Infraestructura, menos a quien es la gerente de Dignar o el gerente, tampoco se conoce a la subsecretaria de Rentas, ¿sí? Esto en contravía de lo que ocurre en la Alcaldía Municipal de Pasto. Bueno, esto es limitar la expresión y nos ha ocurrido a nosotros también que hemos querido dialogar con funcionarios. Miren, yo he querido entender cuál es la razón que asiste a ciertos funcionarios, a ciertos dignatarios que cuando están en campaña son una pera en dulce, te abrazan, te buscan, no a mí, a la opinión pública en general, al campesino, al ciudadano del común. Pero cuando llegan a un cargo, a una cuota de poder, definitivamente como ese personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se transforman. Es decir, leía, mire, periodista, y escuché y leí un concepto científico. Dicen que el poder, la fama y el dinero producen en el cerebro el mismo efecto que la cocaína. Es decir, estos funcionarios que usted los llama, que usted les solicita información, que se envanecen por una miserable cuota de poder, que deben estar es efímero, ojo, es efímero. Sí, efímero, y deben estar al servicio de la gente. Son 2, 3 años, 4, 6 meses. Por favor, sírvale a la opinión pública, a la gente, a su ciudad, construya ciudadanía, pero no se envanezca. Lo que están demostrando es que tienen poco carácter, son tan poca cosa que con poco se envanecen. Es decir, no estamos pidiendo que nos atiendan a nosotros, definitivamente. Ya estamos acostumbrados a esas displicencias, porque de alguna manera nosotros recogemos las inquietudes de la opinión pública, pero sí que atiendan los llamados, si son de cultura, de educación, de tránsito, de planeación. Mire, y así como nosotros hemos criticado, pero también hemos destacado, por ejemplo, el trabajo que nos ha parecido fabuloso del doctor Mauricio Rosero, el alcalde nocturno, lo que están haciendo en favor de la ciudad de Pasto, pues hay que destacar. Pero a estos funcionarios que se envanecen, que con un cargo pequeño, que creen que tocaron el cielo con la punta de los dedos. O que son los dueños. Que son los dueños y deciden a quién entran y a quién no entran, a quién brindan y a quién no brindan. Yo diría, mire, además de su ignorancia, rayan con la ilegalidad, porque se están apropiando de la función pública. Y es que de verdad la función pública nos pertenece a todos, tenemos derecho a la información. Hoy con las redes sociales, mire, cualquier persona que, por supuesto, dentro de los límites de la responsabilidad, desee dar a conocer un hecho legal o ilegal, bueno o malo, lo podemos hacer. Las redes sociales son esa vitrina justamente entre la opinión pública y nuestros gobernantes, pero es inconcebible que cuando alguien así tenga carácter y tenga conocimiento, se lo limite, se le diga que se calle, que es un déspota, que está mal informado, que no tiene conocimientos, simple y llanamente porque no está de acuerdo con mi criterio. Vuelvo y repito, puede ser muy gobernador, puede ser muy alcalde, pero es que nosotros no nos debemos a ellos. Ellos se deben a nosotros, nosotros los elegimos para que nos representen, pero muchas veces ya son elegidos y creen que siguen en campaña y pretenden gobernar únicamente para un sector, como si el resto, eso es fomentar la guerra, eso es fomentar la exclusión, la discriminación. Yo creo que la madurez implica saber que una vez elegido, mi deber es con todos los ciudadanos de una región. Claro, y aquí nos escribe un oyente diciendo que, pues en la administración departamental, nada que ver con Werner Zambrano, que todo lo que tenga que ver con Werner Zambrano, cero, anulado por completo, sin trabajo, sin ninguna alternativa, sin ninguna opción. Bueno, pero esto fue más allá, mire, que quiérase o no, la democracia nos dice que el doctor Werner Zambrano, ya claro, yo no estoy defendiendo a nadie, el doctor Werner Zambrano ya es un ser adulto, hecho y derecho, de una gran trayectoria, no estoy aquí para defender a nadie, por supuesto, pero sí para censurar
hechos que se presentaron. Mire, el doctor Verne Zambrano, de acuerdo a las reformas que se hicieron, a las costumbres políticas, a las leyes en Colombia, es el representante de la oposición, y miramos un espectáculo bochornoso a propósito de eso, periodista Juan Pablo Ortega, cómo el gobernador de Nariño lo dejó con la mano tendida en una sesión de la Asamblea Departamental. Un acto de ignorancia, un acto antidemocrático, un acto irracional de un gobernador que no cumpla las leyes, la constitución, las reformas. Podrá ser muy gobernador, pero la ignorancia la tiene que demostrar que fue superada. Él es un doctor, tiene títulos de doctorado en universidades de Colombia, tengo entendido que del mundo, pero quien procede así, quien en plena sesión de la Asamblea Departamental de Nariño se niega a saludar, a darle la palabra a un representante de la oposición, perdóneme, pero está en los límites de la ilegalidad. Yo diría que tiene que leer mucho, que entender, que saber que la paz no es únicamente dejar las guerras, la paz es abrazar a mi enemigo, la paz es reconocer el valor de mi oponente. Y repito, yo no estoy defendiendo a nadie porque a mí nadie me paga un peso, no cumplo esa labor, simplemente estoy defendiendo la libertad de opinión, la libertad de expresión, que nos asiste a todos los colombianos por igual, mi estimado periodista. Otro oyente nos dice, inclusive personas que apoyaron, ¿sí?, al ex senador, hoy diputado, Werner Zambrano, pues a última hora parece que se cambiaron de camiseta, ¿no? Hay un video en donde una dama muy importante organizó una reunión política, siendo funcionario público, servidor público. Organizó una reunión en favor de Werner Zambrano. Nos mandaron el video, ¿sí? Y ahora está del lado del doctor Escobar. Bueno, es que la política es dinámica. Acordémonos de esto, mi estimado amigo. En el 2018 el doctor Luis Alfonso Escobar fue candidato al Senado por Cambio Radical. Su jefe fue Germán Vargas Lleras. Lo llevó a Tumaco, lo proclamó como uno de los salvadores. Y mire, y hoy curiosamente expresan que es el doctor Germán Vargas Lleras de extrema derecha. Entonces, si un personaje con estudios, con doctorado se voltea, ¿cómo no se va a voltear una ciudadana del común que seguramente está buscando un contrato? Porque es que aquí nos tienen secuestradas las entidades, mi estimada periodista. Usted, para ocupar un cargo, por miserable que sea, tiene que acudir a un político que tiene cooptado, que tiene secuestrado la cosa pública, sea quien sea del color político. Yo creo que aquí no hay cambios mientras las entidades, mi estimado periodista, amable radioaudiencia, mientras las entidades estén secuestradas. Bien lo decía usted al inicio de este programa, ¿cómo es posible? No alcanzamos a entender, a dimensionar cómo se reparte la cosa política a los diferentes grupos electorales, a las empresas políticas del departamento de Nariño. Por supuesto, no estamos justificando ese voltearepismo, pero sí estamos diciendo si lo hacen los grandes personajes. Hoy estoy con Cambio Radical, mi jefe es Germán Vargas Lleras, mañana estoy con el Pacto Histórico, mi jefe es Gustavo Petro, y vendemos. Es que el político muchas veces es eso, un showman, un vendedor de imágenes ante un público incauto y necesitado como es la opinión pública, el electorado, en este caso del departamento de Nariño, una de las regiones más azotadas por la miseria, por la pobreza, por el abandono, por la discriminación. Y ya estamos viendo que a pesar de los cambios, y lo digo con dolor, yo fui el primer petrista, pero hoy tengo que decir que me arrepiente por el trato displicente que le ha dado al departamento de Nariño. Mire, pasado un año, para 2 miserables kilómetros en Rosas Cauca, que no soluciona absolutamente nada. Y el discurso es que eso viene de hace 200 años, sí, pero esto del Cauca viene apenas hace poco tiempo. No entendemos la incapacidad, lo que usted dice, la corrupción nuestra de cada día. ¿Cómo es posible que se compren carros para transportar agua donde no hay agua, con sobrecostos que exceden el 50, el 60, el 70, 80%? Vehículos de 600 millones de pesos en 1.400 millones. Más las multas, es decir,
Y ahí no está el entiendo. pastuso, ¿no? Lastimosamente, Está el pastuso. el nule criollo, diría yo, pero también de la mano de nuestras entidades, de la UNGR, por supuesto que debería estar al frente de un hombre probo. Si aquí estuviésemos bien administrados, seguramente esos 50, 60 billones que al año se llevan estos corruptos servirían para hacer acueductos, alcantarillados, escuelas, carreteras. Es decir, ¿hasta cuándo esta corrupción? Y nos tienen engolosinados, opinión pública, yo no sé, con los vientos del sur, huracanes que nos están golpeando fuerte. Y el miren, cambio es imparable. imparable, pero ¿para quién? Es decir, miren, yo creo que antes que petristas somos nariñenses. Eso lo dije en una primera columna, cuando miren un primer decreto que expidió el gobierno del cambio a nivel nacional, decía que a Nariño se le debe quitar el subsidio de la gasolina. Pues inmediatamente convocamos a la opinión pública del departamento de Nariño y dijimos, antes que petristas, somos nariñenses y se nos toca salir a las calles a protestar, pues con mucho gusto, porque estamos defendiendo no solo la memoria de nuestros ancestros, sino la grandeza de nuestra raza. Maestro Enrique Herrera, usted que ha sido un adalid en materia de historia y que nos ha enseñado a querer, a sacrificarnos, si se quiere, por nuestra región, por nuestra gente, por nuestra raza. Profesor Pablo Emilio Obando, pues mil gracias. Aquí llevamos ya 17, 19 chats, ¿sí? De personas que dicen que, pues, felicitarlo a usted por ese valor civil de dejar en claro todo este tema relacionado con la efectivización del derecho fundamental a la libre expresión, pues sí, que ojalá el señor Escobar, pues, abra las puertas, ¿no?, de cualquier diálogo con respeto, con decoro, ¿no es cierto? Porque insistimos, pues al 90% de su equipo de colaboradores no lo conocemos. Nunca contestan el teléfono celular, leen los chats, pero pues se hacen los de la vista gorda. Otros dicen que les manden el cuestionario con 2, 3 días de anticipación. Así es difícil, ¿no? Así es difícil realmente, ¿no? Complicado, ¿sí? Bueno, pues muy amable, profesor Pablo Emilio Obando, y esto apenas está arrancando, esto apenas está comenzando. Un oyente nos dice quién es la persona, sí, la dama que organizó 2 reuniones políticas en favor de Werner Zambrano y hoy está en la administración pública departamental. Bueno, nos abstenemos de entrar en ese tipo de detalles, pero ya nos compartieron el video en donde allí pues se menciona que viva Werner, ¿no? Pero ahora pues son de la línea del doctor Escobar. Bueno, muy bien, aquí se cambian de camiseta como cambiarse de pijama. Muy amable, profesor. Se puede cambiar de ideas, pero no de principios. Eso es lo grave. A usted muchas gracias, muy amable, mi estimado periodista, y a su generosísima radioaudiencia. Muy amable por esta invitación. 8 de la mañana, 29, señor secretario.